Bien, muchachos, vamos a continuar entonces ahora con las aplicaciones de nuestras integrales y ahora vamos a hablar de trabajo. ¿Listo? De trabajo. Bueno, esto se define precisamente en física, que es un curso pues que la mayoría ya está viendo o ya vio. Y lo que se define para el trabajo es lo siguiente. Vamos a empezar con lo más sencillo. Voy a hacer por aquí una gráfica. Voy a colocar por aquí, supongamos que por aquí hay una rampa que no va a ejercer ninguna fuerza externa, que no va a ofrecer, digamos, resistencia, y que en esta rampa hay una caja, por decir así, por decir algo, hay una caja. Está esta caja de aquí. ¿Ven? Esta caja está inicialmente aquí en un punto. Vamos a llamarlo que este es el 0. Y se va a desplazar hasta aquí, hasta un punto D. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que a esta caja le voy a aplicar una fuerza para poder desplazarla. Le aplico una fuerza F. Y al aplicarle esa fuerza F, yo logro desplazarla hasta que me quede por aquí. Hasta que la caja me quede por aquí. Vamos a colocarla para que se moviese hasta D. Vamos a colocarla así. Voy a dejarla punteada para decir eso. Bien. Entonces, por lo menos en este caso, a la caja le aplicamos una fuerza constante, una fuerza constante F para desplazarla desde 0 hasta D. ¿Listo? Bien. ¿Qué se obtiene? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, resulta que en física, voy a colocarlo así, en física, el trabajo, vamos a colocarlo como, sí, el trabajo realizado, vamos a colocarle aquí la notación W para desplazar o para mover un objeto de unidades, para mover un objeto una distancia de, suena mejor, para mover un objeto una distancia de, cuando se le aplica una fuerza constante F es igual al producto entre la fuerza y la distancia. Entonces es igual W es igual a fuerza por distancia, que es precisamente lo que va a pasar si nos pidiesen calcular el trabajo realizado para mover esta caja desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, aquí tendríamos que el trabajo sería también la fuerza por la distancia que recorrió, que en este caso la distancia recorrida es de 0 hasta D. Bien, eso es. Bueno, antes de seguir avanzando en el tema, vamos a hablar un poco de las unidades, porque como ustedes saben, cada vez que vayamos a resolver aplicaciones,
necesitamos que todo esté en el mismo sistema. ¿Listo? Todo está en el mismo sistema. Entonces vamos a colocar por aquí sobre unidades. Sobre unidades. Y vamos a mirar los diferentes sistemas. Entonces vamos a colocar por aquí que tenemos el sistema ingenieril. Por aquí vamos a colocar el sistema internacional. Bueno. Y vamos a colocar entonces, digamos, qué vamos a medir y vamos a mirar qué unidades se trabajará para cada caso. Entonces por lo menos aquí vamos a colocar, vamos a pensar en cuáles serían las unidades para fuerza, cuáles serían las unidades para distancia y cuáles serían las unidades para el trabajo. Entonces la idea es que las unidades que trabajemos estén todas en la misma columna. ¿Listo? Entonces empezamos. Por lo menos en el sistema ingenieril siempre se trabaja libras. Entonces la fuerza se mide en libras. ¿Sí? Bueno, vamos a colocarlo aquí. El nombre, libras. Y la notación que es LB. Distancia la vamos a medir en pies. Y esto lo voy a denotar como FT. Y el trabajo que va a hacer, el trabajo va a ser pie libra. Pie libra. Pie libra. Que esto lo vamos a denotar precisamente como FT LB. Esa es la notación que le vamos a dar. ¿Bien? Ok. En el sistema internacional, entonces tenemos fuerza, la vamos a medir en newtons. ¿Sí? Que pues ustedes ya saben que la notación que vamos a usar es N mayúscula. La distancia se medirá en metro. En metros. Que lo vamos a representar como usualmente con una letra M. Y el trabajo lo vamos a denotar, bueno, va a estar dado por precisamente newton metro, que eso es joule. Eso es joule y pues lo vamos a denotar con la letra J. Eso es un joules. Joules. Bien. Por último, vamos a representar entonces la fuerza, se va a representar como dinas. Dinas. Vamos a colocarle aquí una letra pues D. La distancia la vamos a representar en centímetros. Centímetros. Que pues ya sabemos que se denota por cm. Y por último, sería el trabajo, que sería precisamente el producto de estas dos unidades. Entonces sería dina por centímetro. Y esto va a ser precisamente lo que conocemos como ergios. Bien. Por lo general, a lo largo del curso yo usaré solamente este sistema, el sistema ingenieril. Vamos a usar en la mayoría libras, pies. ¿Vale? Bueno. La idea es sencilla. Si nos piden calcular el trabajo realizado, pues con una fuerza constante, ya sabemos que va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. El problema sería, ¿qué pasa si la fuerza no es constante? ¿Qué pasa si la fuerza no es constante? Entonces ahí, en este caso, ya no podría decir, el trabajo ya no sería fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Ya no sería eso de ahí. Bien.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. El trabajo, vamos a pensarlo así. Vamos a pensar que la fuerza es una función. Vamos a pensar que la fuerza es una función como esta, por decir algo. Y vamos a pensar que vamos a observar cómo se mueve un objeto desde un punto A hasta un punto E, pensando que esta es la fuerza. Esta es la función fuerza. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos de nuevo, como hemos hecho la mayoría de nuestras cuentas, vamos a hacer aproximaciones y luego vamos a definir una integral. Entonces, miren, yo voy a dividir el intervalo en subintervalos. De hecho, los voy a tomar de una vez igualmente espaciados. x1, x2, x3, x4. Bien, por lo menos voy a tomar el punto de la derecha y voy a decir, vamos a suponer que en el intervalo desde A hasta x1 la fuerza es constante, y vamos a decir que la fuerza constante es igual a Fx1. Digamos que esta es la fuerza constante. O sea, vamos a decir en el intervalo, vamos a colocarlo aquí. Supongamos que en el intervalo vamos a colocar aquí x0, x1 actúa una fuerza constante, F de x1. ¿Sí? Luego voy a tener lo siguiente. De ahí que el trabajo realizado en este intervalo, sería W, vamos a colocarle 1, igual a la fuerza F de xy por el desplazamiento, que el desplazamiento sería aquí la diferencia entre x1 menos x0. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo, de igual manera, puedo realizar esto mismo para los demás subintervalos. Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente, miren, obtendría que, si yo quiero hablar de W sub I, o sea, la fuerza, eso sería la fuerza para desplazarse desde el punto I-1 hasta el punto I, va a ser igual a F mayúscula, evaluado en X sub I, multiplicado por X sub I menos X sub I menos 1. Eso de ahí. Bien. Ahora, si nosotros pensamos que las particiones son uniformes, entonces esto sería un delta de x, esto sería aquí delta de x, y entonces todas estas diferencias van a ser igual a ¿quién? Todas estas diferencias serían f de x sub i por delta de x. Todas estas diferencias serían un delta de x. Y así lo que voy a tener es lo siguiente, miren, que una aproximación del trabajo realizado en todo el intervalo va a ser la sumatoria desde igual 1
hasta n de f de x sub i por delta de x. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que w va a ser igual, realmente igual, al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Y vean que aquí ya me quedó precisamente la forma de una integral, ¿sí? Me dice que w es igual a la integral de f de x por dx. Y esa es precisamente la definición que vamos a dar para el trabajo, cuando la función sea, cuando la fuerza esté dada por una función. ¿Listo? Bien. Entonces recuerden que aquí lo que hacemos es pensar en tomar fuerzas constantes para cada intervalo. Bien. Voy a pasar entonces a la siguiente página y vamos a colocar la definición de trabajo para una fuerza variable. Definición. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a considerar sea f una función continua sobre el intervalo AB. Sobre AB. Donde f de x determina la fuerza en el número x sobre el intervalo, sobre AB. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza para mover un objeto de A hasta B es lo siguiente. Trabajo W va a ser igual a la integral desde A hasta B de la fuerza de x por dx. Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora si me dicen que la fuerza es una función variable, pues lo que hacemos para encontrar el trabajo es integrar la fuerza. Bien. De hecho, si esto es constante, si f fuese constante, nos quedaría la misma fórmula anterior. Sería igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? Porque si f es constante, esta integral sería f por b menos a. Que b menos a es precisamente el desplazamiento que se hace. Bien. Vamos a colocarlo aquí como observación. Si f de x es constante, es decir, f de x igual aquí a k, entonces tendríamos que el trabajo sería igual a la integral desde a hasta b de k por dx. Que esto sería igual a ¿quién? A k por b menos a. Que esto sería precisamente lo que estábamos diciendo ahorita. Esto es fuerza. Y esto de aquí es desplazamiento.
fuerza por desplazamiento. Eso de ahí. Bien, vamos a empezar a plantear unos ejemplos. Voy a colocarlo en la siguiente página, ¿sí? Vamos a colocar unos ejemplos en los cuales pues vamos a usar precisamente esto de aquí. Además vamos a ir necesitando algunas otras cosas pues que nosotros la mayoría ya conocemos, pero pues que vamos a recordar aquí. Vamos a colocar el siguiente ejemplo. Bueno, en este caso voy a escribirlo. Ejemplo. Bien, vamos a decir lo siguiente. Para estirar un resorte, de 50 centímetros, se requiere una fuerza de 130 newtons. Encuentre el trabajo realizado para estirar el resorte 20 centímetros más allá de su longitud natural. Bien, vamos a resolver ese ejercicio, ese ejemplo. Bueno, aquí como ustedes se dan cuenta, en ningún lugar nos hablan de fuerza, ¿cierto? No nos están hablando en ningún lugar de fuerza. Pero resulta que sí podemos determinar la fuerza. Lo que pasa es que pues primero debemos hablar de algo que pues, como les decía ahorita, algunos ya conocen, pero que pues vamos a recordar aquí. ¿De qué necesitamos hablar? Precisamente vamos a hablar de la ley de Hooke. La ley de Hooke. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que los resortes, cada resorte, tiene una fuerza de restitución, es decir, una fuerza que obliga a que el resorte vuelva a su estado natural. Esta fuerza está determinada de forma, bueno, eso es bastante amplio, estas fuerzas, porque se dividen en resortes lineales, resortes no lineales. Los resortes no lineales se dividen en duros y suaves, duros y blandos. Pero entonces aquí vamos a considerar resortes lineales, ¿listo? Entonces lo que dice la ley de Hooke es que la fuerza de restitución, de un resorte es proporcional a la elongación. Es proporcional a la elongación del mismo. Esto en fórmula lo que nos dice es que la fuerza es igual a K por X, donde X es la elongación del resorte. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros tenemos por aquí, vamos a hacer un dibujo, digamos que vamos a suponer que tenemos el resorte por aquí anclado. ¿Listo? Digamos que este es nuestro resorte. Esto es nuestro resorte en su estado natural. ¿Listo? Y nosotros lo que vamos a hacer es aplicarle, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es elongarlo, ¿sí?
Y al elongarlo, pues entonces habría aquí una distancia. Esta distancia sería lo que yo llamo x, que es la elongación. Esto de aquí, esta distancia que hay de aquí hasta acá, la podemos llamar n, que es precisamente el estado natural del resorte. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere? Me dice, la fuerza va a ser igual a K por el desplazamiento que yo haga adicional al resorte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a mayor desplazamiento, a mayor elongación que yo le haga al resorte, la fuerza de restitución pues va a ser cada vez mayor, porque esto es proporcional. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Les decía que pues esto, hay muchas formas de hablar de esta fuerza. De hecho, esta es la más sencillita, porque en este caso nosotros pensamos que no hay pérdida en la fuerza. ¿Listo? Bueno, K tiene un nombre. K es llamada la constante del resorte. Constante del resorte. Bien, voy a copiar este dibujo y lo voy a pegar. Voy a pegar este dibujo por aquí, por este lado, para tener mayor espacio. Y vamos a pensar entonces en cómo resolver ahora sí nuestro ejemplo. Bueno, lo primero es las unidades. ¿Listo? Nosotros estábamos hablando ahorita de las unidades y miren, tenemos la fuerza en newtons, el resorte está medido en centímetros, el desplazamiento también está medido en centímetros. Entonces, lo mejor sería colocarlo todo que nos quede en newtons metros. ¿Listo? Entonces, para que nos quede en newtons metros, aquí estamos hablando de que esto es 0.5 metros y esto sería 0.2 metros. Bien, eso es lo que tendríamos. Bueno, entonces primero, ¿qué nos está diciendo la primera parte del enunciado? Me está diciendo, la fuerza es 130 newtons, es igual ¿a quién? Resulta que nosotros de la ley de Hooke sabemos que la fuerza es igual a la constante del resorte por la elongación. Y aquí me dicen, es la constante y lo elongué ¿cuánto? Lo elongué 0.5 metros. Eso fue lo que hice. Para elongarlo 0.5 metros, la fuerza que tuve que aplicar fue 130 newtons. Y de aquí que obtengo, de aquí lo que yo obtengo es precisamente el valor de K, ¿cierto? Y aquí yo tengo que K va a ser igual a 130 sobre 0.25. Bueno, 0.25 es lo mismo que un medio, entonces pasaría el 2 allá a multiplicar, me quedaría que K es 260. Ese sería el valor de nuestra constante del resorte. Que este valor va a estar dado precisamente siempre en las unidades, van a ser unidades de fuerza sobre unidades de longitud, que en este caso sería newtons sobre metro. Bien, y por lo tanto, vamos a decir así, la fuerza de restitución del resorte va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 260 por X. Ya tenemos la fuerza de restitución. Entonces, ahora vamos a mirar cuánto nos da el trabajo que nos pedía. El trabajo W que nos pedían va a ser igual a la integral de esa fuerza, 260x por dx. Y ahora lo que tengo que mirar es cuáles son los límites de integración. Pues resulta que, ¿cuánto lo voy a desplazar yo? Entonces dice, debo desplazarlo 20 centímetros más allá de su longitud natural. Entonces, si nosotros hablamos de su longitud natural, este sería el valor 0, porque ahí no hay desplazamientos. ¿Cuánto lo tengo que desplazar yo? Entonces me dice, para que esto de aquí mida 0.2. O sea que lo debo desplazar desde 0 hasta 0.2. Entonces esa va a ser nuestra integral.
va a ser la integral desde 0 hasta 0.2 de 260x. ¿Que esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a 260, bueno, vamos a escribirlo así. La integral sería x al cuadrado sobre 2, por el 260 me daría 130. 130 x al cuadrado, evaluado desde 0 hasta 0.2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 130 por 0.2 al cuadrado. Nos quedaría de esta manera. 0.2 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos daría? Entonces ahí lo ponen ustedes en la calculadora y me dicen a cuánto es igual. 26 quintos. 26 quintos. Listo. 26 quintos. Gracias. ¿Qué unidades tendría? Entonces las unidades aquí recuerden que es joules, porque estamos trabajando en newton metros. ¿Sí? O pueden colocar, si no se acuerdan de estas unidades, pues pueden colocar que es precisamente newtons por metro, porque siempre el trabajo va a ser el producto entre fuerza por distancia. Bien, eso es en el caso de este ejemplo. Vamos a formular otro. Vamos a formular otro ejemplo. Que precisamente vamos a usar una cosa adicional. Colocarlo por aquí. Otro nuevo ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. El trabajo realizado para subir una carga útil de 5.000 kilogramos, desde la superficie de la Tierra hasta una altura de 30.000 metros, hasta una altura de 30.000 metros, está dada de la siguiente manera. Bien, vamos a hacer eso de ahí. Resulta que aquí vamos a hablar de esto es fuerza gravitacional. ¿Listo? Fuerza gravitacional entre dos objetos. Es una ecuación que nosotros tenemos, ¿sí?, que es precisamente la ley gravitacional. Ley gravitacional. Ley gravitacional universal. Y lo que dice la ley gravitacional es lo siguiente. La fuerza entre un planeta de masa m1 y un cuerpo, vamos a colocar aquí, y un objeto
de masa M2 está dada por lo siguiente. Va a estar dada por fuerza igual a K por el producto de las masas, ¿sí?, sobre la distancia al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Donde K es llamada constante gravitacional, y D es la distancia entre el objeto y el planeta. Entre el objeto y el planeta. Bueno, esa es una fuerza pues que ustedes ya la debieron haber visto en su curso de física 1, ¿listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La idea es, pues, teniendo la fuerza gravitacional, teniendo esta fuerza, podemos construir ya el valor de nuestra integral. Bueno, entonces vamos a construir ciertas cosas. Resulta que nosotros podemos hablar aquí de lo siguiente. En el caso del planeta Tierra, nosotros sabemos que vamos a tener aquí la masa va a ser igual a 4.9 por 10 a la 24 kilogramos. Esa va a ser la masa. Y sabemos que el radio R de la Tierra, perdón, aquí puse mal, no es 4.9, el radio de la Tierra es 6.0 por 10 a la 24, el peso. Y sabemos que el radio va a ser igual a 6.4 por 10 a la 6. Esto medido en metros. Bien, esas son las unidades. Esas son las unidades aquí. Y la idea es que ustedes pues van a tratar de resolverlo. ¿Listo? Y me van a contar cómo queda. Resulta que con esta primera, con la primera que tenemos aquí, el desplazamiento, van a poder encontrar el valor de K, ya teniendo precisamente, porque tenemos precisamente cuánto vale M1, cuánto vale M2 y cuánto es la distancia, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. La fuerza, que bueno, aquí nos dijeron cuánto era. La fuerza era... Bueno, vamos a mirar aquí, esto sería... bueno, aquí voy a colocar la constante. Aquí vamos a colocar la constante gravitacional que vamos a tener para el caso de nuestra Tierra. Entonces la constante gravitacional va a ser igual a 6.67 por 10 a la 11.
por 10 a la menos 11. Esto dado en newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. De esta manera. Y bien, entonces yo puedo ya decir quién es F. F, ¿quién va a ser? F va a ser, F sería igual. La masa de la Tierra, vamos a colocar aquí, esto va a ser la constante, que es 6.67 por 10 a la menos 11, por la masa 1, que es la masa de la Tierra, que es 6 por 10 a la 24 en kilogramos, por la masa de la carga útil que vamos a mover, que es 5.000 kilogramos, 5.000 kilogramos, sobre la distancia, que pues la distancia es lo que va a variar, ¿cierto? Esto va a ser lo que va a variar sobre X. Bien, ¿cuál es la idea? Bueno, voy a tratar de hacer aquí un círculo. Vamos a decir que este es el planeta Tierra, que por aquí está el centro. Y la idea es que nosotros vamos a mover, vamos a colocar por aquí, sobre esta línea recta, vamos a movernos. ¿Cuál es el valor hasta aquí? Esto es R. Y la idea es que vamos a movernos hasta un punto por aquí, que este va a ser el punto en el cual la distancia de estos dos es, ¿cuánto nos pedían? Que fuese a una altura 30.000. Que esto fuese 30.000. 30.000. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es que W va a ser igual a la integral desde R hasta R más 30.000 de la fuerza que acabamos de definir, de esta fuerza que depende de X por dx. De esta fuerza, todo esto es constante. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que esto es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 60 por 10 a la 24 multiplicado por 5.000 por la integral desde R hasta R más 30.000. ¿Pero cuánto vale R? Bueno, vamos a dejarlo expresado así y luego ustedes lo reemplazan. Desde R hasta R más 30.000 de 1 sobre X por dx. Y bien, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, les dejo ahí para que ustedes revisen el valor de esto de aquí. Que esto, para que ustedes pues revisen los valores obtenidos, esto debe ser aproximadamente 1.46 por 10 a la 9 joules. Bien, te lo dejo ahí para que revisen. Y ahora lo que vamos a hablar es en la siguiente clase, vamos a hablar de bombeo.